Saludos, saludos. Nuevamente bienvenidos a Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Soy María Mercedes Grau y aquí estoy súper bien acompañada con una persona que es profesora universitaria, escritora, formada en literatura, fiel creyente de que Puerto Rico la gente es buena y los estudiantes son mejores, profesora inspiradora, lectora inspiradora también, porque pues cuando la veo como cuentacuento me encanta cómo narra. Es Zulma Ayes Santiago. Zulma Ayes Santiago, así es. Santiago, del pueblo de los Reyes Magos. Así es, de Juana De Díaz, Juana Puerto Díaz, Puerto Rico. Rico. Zulma, bienvenida. Muchísimas gracias, María Mercedes. Muchas. Encantada de estar aquí. Sí, aquí estamos al ladito de tu casa. ¿Te tomó mucho rato venir? Ciertamente, para nada, para Sí. nada. Bueno, pues grabamos, nunca lo he dicho, grabamos este podcast desde el mismo centro del pueblo de Guaynabo. Hay un lugar aquí que a todo el mundo cuando llega le gusta, es el estudio Webnéticos. Y entonces aquí nos sentimos como en nuestra casa, nos dan café y todo eso, así que agradecemos mucho al anfitrión, que es nuestro técnico también, Wilton Vargas. Aquí estamos, pero hay muchas coincidencias que se han dado desde este estudio hoy y una de ellas es pues la formación que tuvieron que hacer o las cosas que tuvieron que hacer los profesores de la Interamericana para comenzar el trabajo a distancia, y Zulma pudo continuar sus clases de profesora, bueno, de lo que es literatura, de la clase de literatura infantil en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Interamericana. Pero Zulma formalmente es profesora de español Así es. en la Intermetro. Así que estamos para conversar con ella sobre esa faceta de Zulma, no como escritora, aunque no sé si eso se puede separar, yo no sé. ¿Se puede separar esa papel tuyo como profesora de literatura infantil, de escritora de literatura infantil? ¿Se puede separar eso? Me parece que es muy difícil porque como son dos espacios que están siempre abiertos, resulta que uno se va alimentando del otro. Y entonces, y a veces no es consciente, puede ser inconscientemente, tú estás leyendo y bueno, luego resulta que se levantan esas capas de la memoria de lo que has leído y vienen, ¡pluf! Y llegan a un texto de eso, de literatura infantil y juvenil. Lo que se llama la intertextualidad, La ¿cierto? intertextualidad, pero a un nivel ya, ¿verdad?, de mnemotecnia, porque tú no lo has concebido de esa manera. Exacto, sí, sí, pues la verdad es que uno como profesor tiene muchos sombreros. Eh, y en el caso de la LIG, si estás enseñando LIG y eres escritor, pues eso siempre va a salir, lo que decíamos ahora. Pero he estado en esas clases contigo, Zulma, son estudiantes de la Facultad de Educación que están tomando el curso de LIG, que es un curso del currículo, porque los maestros, supongo que son los maestros de elemental, o son los maestros o son los estudiantes de español los que toman ese curso. Los estudiantes de pedagogía de nivel elemental y lo que llamamos ahora yo no sé cómo se llama, la intermedia, ¿cómo se llama, María Mercedes? Bueno, Pues la verdad, la secundaria, secundaria, sí, porque unieron hace unos años ya que sí, se unieron sí. los últimos grados de la elemental con lo que era secundaria. Pero todavía uno hace, en mi mente, todavía está esa separación de que elemental es K6 y luego intermedia 7 a 9 y luego secundaria. Pero no, hace tiempo que no. Es de quinto en adelante. Pues Zulma, he estado en esas clases, me ha gustado mucho cómo inspira a los estudiantes, la respuesta de ellos cuando hacen los trabajos, hacen las demostraciones, pero es una clase bien distinta a la que ellos habitualmente toman en la Facultad de Pedagogía. Se forman para empezar a acercarse a la literatura, porque esos estudiantes en algunos casos no habrán tenido una experiencia de acercamiento a la literatura formalmente en otros momentos, y se acercan a la literatura infantil también pues para enseñar a leer o para utilizarla como apoyo.
como apoyo también a la lectura, puede ser. Sí. Cuéntame un poco de eso. Bueno, pues como dijiste al principio, yo soy profesora de literatura, mi formación es en letras, hace ya muchísimos años que soy profesora en la universidad, he estado en diferentes universidades, pero en el recinto metropolitano ha sido la primera vez que he sido invitada a dar esa clase de literatura infantil y juvenil, y me imagino que, claro, la razón primordial es porque soy creadora de literatura infantil y juvenil. Al terminar mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en literatura iberoamericana y decidir regresar a Puerto Rico, Importante eso. creo que vine con una visión distinta de lo que quería lograr en el salón de clases. Entonces, ciertamente la literatura y ese amor y ese apego por la lectura de la ficción en cualquiera de los niveles que sea, me parece apasionante y me parece que es una entrada magnífica al mundo de la lectura en general, de todas las disciplinas. Y eso es precisamente lo que a mí me llevó a transformar mis clases en el salón de clases. A ver, yo llegué a la conclusión que, bueno, no sé cuán fiables son siempre los resultados de las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Que miden el aprovechamiento académico de los estudiantes, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo, porque si no son las pruebas de College Board, son las pruebas PISA en otros lugares Las pruebas y las internacionales. internacionales. Pero los resultados, pues evidentemente no son favorecedores para lo que es la comprensión lectora, lo que es la escritura española en general, y ni hablar de ciencias y matemáticas. Entonces, yo siempre reviso esa información. Yo siempre la reviso y trato también de entenderla más allá de esos números. Y cuando regresé a la administración universitaria, María De Mercedes. verdad, Y en la administración universitaria, yo fui decana asociada de asuntos académicos en el recinto de Ponce, luego fui decana de estudiantes y luego fui vicepresidenta asociada de asuntos estudiantiles. ¿Y por qué te cuento todo esto? Te lo cuento porque ahí yo me empapé de una información que de haber estado en el salón de clases solo preparando las clases, quizás no le hubiese dado tanta atención. Y es porque ya empiezo a trabajar con unos conceptos de accesibilidad a la educación y el concepto de retención que para entonces estaba muy en boga. Y bueno, trajimos hasta Vincent Pinto, que era uno de los gurúes de la estadounidense, uno de los gurúes del tema de la retención, y tratamos de hacer a nivel de sistema toda esta reflexión acerca de qué debíamos hacer para retener más a los estudiantes. Que al final y al cabo se remite al currículo, a que el currículo sea pertinente, a que los estudiantes se sientan identificados o no. Te veo la cara que a lo mejor no. Sí, es una de las razones, pero sin duda son tantas las variables que inciden para que un estudiante abandone la universidad. Hemos tenido números terribles a lo largo, no tan solo la universidad privada no sin fines de lucro, como somos nosotros, porque en Puerto Rico hay universidades privadas con fines de lucro y sin fines de lucro. Y hay una diferencia, ¿verdad?, en visión y todo lo demás. Pero esos números con los que me empecé a relacionar me parecieron, por una parte, devastadores, pero por otra parte muy útiles para reformular mi regreso al salón, porque siempre sabía que iba a regresar al salón de clases. No obstante, esas sillas de administradora fueron sumamente útiles. Es que siempre que tú estás haciendo algo solo desde un punto de vista, no puedes reflexionar tanto como cuando lo miras desde otros puntos de vista. Y no es lo mismo tú pararte a trabajar desde otro punto de vista y mirarte cuando tú hacías tal cosa o proyectarte a cuando tú vas a hacer
otra, ¿no? Y al administrador a veces se le encajona, creo yo, o un poco dice no entiende porque no está en el salón o lo que sea. Pero con otros invitados hemos hablado mucho acerca de la labor del administrador, del director, de todos los sombreros que Sí. tiene esa persona supervisando o reflexionando sobre lo que se debe hacer en la educación. Entonces, vuelta al salón, pues ya con esa experiencia realmente vale muchísimo. Sí, yo creo que la clave es esa, no desvincularse. El administrador que se desvincula de lo que es decir, si eres profesor universitario, no importa que llegues a ser presidente de la universidad o Mm. presidenta. Entonces, yo creo que eso pues, resultó muy útil porque todo entonces lo que me resultó útil en mi carrera, 10 años estudiando literatura, imagínate, y teoría Medicina. literaria. Sí, y esos 10 años entonces, ¿cómo los pones en práctica realmente? Entonces me di cuenta que evidentemente no podía profundizar demasiado en clases, en obras literarias que me hubiese gustado muchísimo porque llego en un momento en que la cantidad de estudiantes se va reduciendo en ciertas materias y la, la carrera de literatura casi desaparece por los años. Pero entonces, ¿qué pasa en el salón? En el salón, entonces, lo que yo veo, María Mercedes, no son mis estudiantes. Ujú. Yo veo a los futuros profesionales que me van a dar servicio a ti y a mí. Así Yo es. veo una plataforma humana impresionante que tiene que salir con las destrezas básicas sí o sí. Entonces yo Ujú. creo que no importa de lo que yo le esté hablando, yo creo que es sumamente importante que de mi salón salgan hablando mejor, escribiendo mejor y leyendo mejor. Si yo logro ese paso al frente, ¿sabes lo que pasa? Que la información está en la punta de los dedos. Lo que no está en la punta de los dedos es el desarrollo de las destrezas. Entonces, Qué bien lo has dicho. y Qué yo, bien lo has dicho. Y yo, estamos hablando, perdona, voy a hacer esta aclaración nuevamente para los oyentes porque pensamos que tenemos maestros, por ejemplo, de escuela, pero este podcast es para todo el mundo, todo el que esté interesado en la educación. Las destrezas se siguen formando a nivel universitario. A veces llegamos todavía con unas destrezas que necesitan una especie de ajuste, pero hablamos de que, hablamos al principio que tú atiendes maestros, así que esas destrezas todavía es más importante que las tengas desarrolladas porque las van a enseñar, no sí, solo que las van a terminar de adquirir o afinar en un curso de LIG, sino que van a tener que enseñarlas y las enseñarán en cualquier clase, porque en literatura es que se da todo. Básicamente, cuando leemos un cuento, en ese cuento está contenido el microcosmo, ¿verdad? así De la es. sociedad. Y entonces en una clase de LIG se habla de todo, se trabaja todo. Sí, en esas clases de LIC me interesa mucho que puedan distinguir la literatura de calidad de la que no lo es, porque como todo producto cultural hay variedad y hay Ujú. diferentes niveles de calidad. Y esto puede ser debatible, pero yo lo tengo clarísimo. Y entonces también que sepan que ese texto que van a llevar al salón, más que un objeto que pueda ser atractivo para los estudiantes, Ujú. están llevando una herramienta para que ese estudiante tenga una experiencia buena, grata con esa literatura, pero que la maestra o el maestro puede estar leyéndolo de la manera más simpática posible, con todos los artilugios y artificios que quiera, pero ese maestro tiene que saber que no es el cuento, que es que Ujú. entiendan el cuento. Exacto. Porque si no entienden el cuento, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cómo esa maestra y ese maestro, después que hacen lo que quieran y se divierten como quieran Perdón. con ese Ujú. texto literario,
se preocupan y disfrutarlo, porque hay que disfrutarlo Disfrutar la mucho, lectura. disfrutarlo mucho. Nos hemos Ay, divertido perdón, Zulma. mucho con el cuento, con la novela y después, ¿cómo yo me aseguro que ese texto del que tanto disfrutamos lo entendimos Lo todos? entendieron. Y yo creo que eso es fundamental. Y eso lo pongo en práctica no solamente con los cursos de literatura infantil y juvenil, que cada vez son menos, sino con los cursos básicos para todos los estudiantes del programa de educación general. En estos cursos de literatura infantil y juvenil es bien importante que los estudiantes puedan identificar esa literatura de calidad de la que no lo es. Entendemos que como producto cultural, la literatura, pues, tiene diferentes niveles de calidad. Y eso, aunque pueda ser debatible, creo que es una consideración bien importante, especialmente para los que van a ser maestros y maestras. Pero quizás lo más significativo en el salón de clases, María Mercedes, es que se vea ese objeto que se llama libro como una herramienta poderosísima y que además de servir para ese cuento que se lee diariamente, que muchas veces pasa en los salones de todas las escuelas de Puerto Rico, eso es una maravilla, que también se vea como una herramienta para que esos estudiantes puedan desarrollar la destreza de comprensión lectora y que se den cuenta que esa historia que entendieron puede ser la puerta para entender el libro más hermético de física, el libro más hermético de cualquier materia. Entonces, creo que si los maestros y maestras vamos, incluyendo a los de la universidad, vamos con la idea que ese objeto tiene el poder de ser entendido de otra manera, ese objeto libro. Es que cuando leemos literatura, como tenemos que trabajar esos otros significados profundos del texto, esa es la práctica para cuando nos encontramos con algo que leemos o que tenemos que aprender, que de entrada, como tú dices, hermético, cerrado, leemos una oración, 2 oraciones, un párrafo y no entendimos nada. Puede ser un texto de física o puede ser un libro de historia o de biología. Y esas destrezas que adquiere el estudiante al descomponer un texto literario son las mismas que va a aplicar luego en un texto de informática, por ejemplo, Así es. o de física, porque es leer, releer, partir la oración, buscar el segundo significado de esa otra palabra. Entonces, a veces tú como formadora de maestros, me imagino, te lo habrás planteado muchas veces, también cómo lee ese maestro que tú tienes ahí. Digo maestro porque son algunos, ya son estudiantes de bachillerato, pero das esta clase también a nivel de maestría. de maestría. Sí. Esa es gente que ya está enseñando o que ya está en su práctica y que, como nos ocurre a los papás o los abuelos, se acercan a lo mejor a un cuento y pues esos segundos significados de ese texto a lo mejor en la casa no los hablamos, pero están ahí, se están registrando de alguna manera en esos cerebritos de nuestro niño, de nuestro hijo, de nuestros estudiantes, pero sí es obligación del adulto, cuando ya está a nivel de enseñando literatura infantil, ayudar a esos estudiantes a descubrir esos otros significados, las símiles, las comparaciones, que son las claves para entender otro tipo de lectura, y la lectura hasta el sol de hoy es la herramienta que tiene el ser humano para aprender. La lectura y la comprensión también auditiva, porque ahora hay mucho audiolibro o tú aprendes haciendo las cosas con tutoriales a veces de YouTube, pero es la palabra, es esa narración que acompaña ese video, es ese libro que estás escuchando, que tienes que tener también una capacidad de análisis de lo que estás, análisis, ¿verdad? Comprensión auditiva, lo que se llama, ¿no? Eso se enseña.
cuando trabajas literatura. Así es. Y no solo, María Mercedes, en los cursos de literatura infantil y juvenil esto es un objetivo clarísimo. Yo creo que es el objetivo que ordena Mm, todos los cursos que sean de español. Es que se maneje el proceso de lectura que estabas exacto. describiendo y que se maneje el proceso de escritura. Y yo creo, y la comunicación oral, por supuesto. Yo pienso en mis estudiantes como ese futuro profesional, ese que va a buscar su primer empleo y que yo quiero que lo gane. Yo quiero que sea el que escojan y les explico cómo es que funciona de esta manera el manejo de las destrezas. Entonces, si queremos que el proceso de lectura y de escritura, más que una frase en los documentos oficiales del Departamento de Educación, los que leo también, aunque no es mi profesión, ¿verdad? Pero sí los leo muy responsablemente. Creo que está mucha información allí a nivel teórico y a nivel Ujú. declarativo que no necesariamente se enseña en el salón de clases para que esos maestros vayan mejor preparados. Pero también con mis estudiantes, como te digo, del programa de educación general. Creo que la clase de español se tiene que ver como una clase como decía, es el universo entero de posibilidades. Es donde te dan las llaves para que tú puedas entrar sin mayores dificultades a los otros espacios más complejos y que quizás sean más técnicos, quizás sean menos entretenidos, no lo sé, pero creo que sí, que si aceptamos que hay unas deficiencias, tenemos que aceptar también que nosotros hemos participado de esas deficiencias Ujú. y también tenemos que aceptar cómo vamos a corregir esas deficiencias, aunque sea, yo le llamo a nivel subterráneo, María Mercedes, ¿Por qué porque cuenta no eso? son, sí, porque no son iniciativas que vienen estructuradas desde arriba, pero como desde el salón, que es un reino, porque allí la verdad es que quien manda es el maestro o el profesor. Sin duda, sin duda. Porque lo que dices en esos 50 minutos, lo que dices en esa hora y media, es tu absoluta responsabilidad y tu absoluta selección. Entonces yo creo Y en que todos los niveles, en en todos todos los los niveles, porque tú niveles, estás hablando como profesora universitaria, pero traducimos esto a todos los niveles, elemental y luego intermedia superior, que ahorita tratábamos de dividir. El maestro es el rey. es el rey. Aun cuando conduzcamos nuestra clase de forma colaborativa, en equipo, el maestro tiene una gran responsabilidad. Sí, yo creo que más que nada Ujú, en la decisión, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. ¿Cuán ujú, al día estás? ujú, ¿Qué estás leyendo? Porque puede parecer bastante trillada la frase de la lectura te hace más sabio, la lectura te abre caminos, la lectura te propone un futuro muy alentador. Pero tú como profesional, mm, qué haces con la lectura? ¿Qué haces con la investigación? ¿Qué haces con... sí. en qué carril estás? Entonces el salón de clases tú lo puedes transformar y lo puedes transformar en ese trabajo en equipo que tú mencionabas, en ese trabajo en el que cambien los roles y Ujú, que el estudiante se sienta que no está sentado únicamente allí, ujú, ¿verdad? Y de esto se ha escrito mucho, de la frase que hizo popular Freire con la educación bancaria, ujú. pero creo que esa reflexión es responsabilidad del maestro y del profesor. La toma de decisión y qué estás leyendo, porque cómo te estás formando. Cuando nosotros hablamos de profesiones, ¿verdad? Pues para tú ser médico tienes que seguirte
perfeccionando o tomando cursos para mantener tus licencias. Hay muchas profesiones que son así. El maestro a veces vuelve al salón universitario, ¿verdad? Para seguirse formando, en el caso de una maestría, como estos estudiantes que tú atiendes, pero la formación continua de un maestro que enseña español u otras materias, sí se sigue basando en la lectura, sí se sigue basando en la capacidad de análisis que tiene ese profesor. Sin duda. Por lo tanto, esos cursos de enseñar, de yo tomar para enseñar literatura infantil, volvemos a lo que trabajas tú con tus estudiantes, tienen un protagonismo grandísimo. Quizás un profesor de biología o un maestro de ciencias a lo mejor no va a ir a tomar un curso de literatura infantil. Sí, Tomar otro tipo de curso, pero también tendrá que ser sobre la propia materia y sobre cómo se lee o yo creo o que cómo todo se el enseña esa mundo materia. debería tomar una clase de De literatura litera- infantil y creo que debe dejar de ser la cenicienta de la literatura con L mayúscula. Mm, Creo que si entendemos el poder que tiene la literatura infantil y juvenil en la formación, no del niño lector, en la formación del profesional y del ciudadano. mm. Y del ciudadano del mundo, del ciudadano de su país y del ciudadano del mundo. Yo creo que erradicar esa idea de que es una ñoñería, de que es Mm. cosa de niños, yo creo que hay una cita de esta escritora argentina de apellido Wolf, se llama, ahora se me Wolf. escapa, ella dice que la literatura no es infantil. Ah, no, para nada. Entonces yo creo que estas etiquetas y también María Teresa Andrueto Ay, sí. ha insistido mucho en esto, es Ujú. una investigadora muy seria y Eh, muy comprometida, muy aguda en lo que dice y me parece que muy acertada. Nosotros tenemos que darle el lugar, también suena a lugar común, pero creo que hay que tenemos que explicar mejor la literatura infantil y las posibilidades que tiene dentro del salón de clases, claro, porque hay una literatura infantil que se consume fuera de las reglas que tiene una escuela y eso es Sí. Y que el magnífico. maestro entienda también que eso es súper válido porque ya el estudiante, su estudiante está consumiendo esa literatura por gusto o por preferencia. Y eso quiere decir Exactamente. que tiene cierta madurez como lector también. Pero ese profesor que no es un promotor de la lectura, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un maestro que está trabajando la literatura dentro del salón. No está necesariamente trabajando otras estrategias para promover, sino para descomponer ese texto literario y ayudar a ese estudiante a entender mejor, ¿verdad? Estamos hablando de eso, estamos hablando de un poco promoción de la lectura, pero no solamente eso puro, sino... Sí, yo creo que también el concepto promoción de lectura lo tendríamos que revisar, María Mercedes, Mm. porque yo creo que ningún profesor pueda no ser promotor de lectura. Bueno, todos somos ¿Me promotores de entiendes? lectura, pero se Me- aplican algunas cosas que no necesariamente son un poco más un armazón que a veces se hace para trabajar un cuento para un momento. Pero como tú estás trabajando una clase, no te puedes desvestir de ser promotor de lectura, estoy de acuerdo contigo, pero tienes que aplicarle otras estrategias que son del análisis literario. Ahí es donde pienso que puede haber cierta diferencia. Un promotor de lectura puede hacer análisis literario, pero el profesor tiene un poquito más a largo plazo, ¿no? Eso. Sí, creo que el profesor de cualquier materia tendría que haber pasado en sus años formativos por clases de literatura que le ayudaran a Mm, entender mejor no tan solo la función estética de la literatura, sino que también hay una función ética. Entonces también. ahí esa función ética es la que te lleva a que tú como profesor lector, ya sea en mi caso cuando doy los cursos de literatura infantil o los cursos del programa de educación general, que son los cursos básicos de español, pues ahí el profesor tiene que
tendría que saber el valor de que ese estudiante sea mejor lector cuando termine el curso. Así que no importa que el curso sea de física otra vez, o de química, o de ciencias sociales, tienes que pensar bien qué escoges para que los estudiantes lean, cómo trabajas con ese texto, a eso me refiero. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tendríamos que formarnos mejor. De acuerdo, nos tenemos que formar mejor y sobre todo con ese sentido de responsabilidad que dijiste ahorita y me gustó tanto esa frase, que la información está al alcance de la punta del dedo, ¿verdad? Tocamos una pantalla, cambiamos a un buscador, de un buscador a otro y ya en segundos tenemos esa información, pero las destrezas que se siguen construyendo ya a nivel universitario, tú como formadora de maestros ya a nivel de maestría o maestros que están empezando en su práctica, que son en bachillerato. Pero esas destrezas comienzan en la base, en kinder, y ahí cuando acostumbramos a leer literatura infantil. Y luego un poco la vamos perdiendo, porque vamos leyendo en español, ya hablamos de literatura que puede ser a lo mejor la que se asigna por currículo, y se va un poco olvidando esa función de que esas destrezas básicas siguen estando ahí, y a veces se enseña por cumplir con el currículo, y un poco se sale de esa misión que tenemos todos en formar mejores lectores, no porque tengan que amar la lectura, que yo lo he comentado así, no todo el mundo tiene que amar la lectura, ¿a ti te parecerá eso una blasfemia? Pero para que seamos mejores lectores, porque a través de la lectura entendemos el mundo, adquirimos todo el conocimiento, esa información que está aparentemente en la punta de los dedos. Mentira que la estamos leyendo después. Apareció ahí en la pantalla frente a nosotros en un segundo, pero lo estamos leyendo o la estamos escuchando y descomponiendo con nuestra capacidad de comprensión después. Sí. Al final vamos a eso. Al final vamos a eso y también, que luego lo podemos seguir comentando, esa capacidad de poder discernir y de poder contrastar esa información que encuentras en cualquier parte. Exacto. Entonces ahí ya vamos a que esa función del maestro y del profesor no termina en términos de su responsabilidad con la lectura, porque no es tan solo entonces animar a leer, facilitar esa lectura de esos textos en el salón de clases, sino también cómo escoger la información que sea más adecuada y correcta y cómo contrastas esa información. Zulma, vamos a tener que seguir hablando otro día. Claro que sí. Ya me lo habías dicho que en media hora no se podía. Bueno, pues estuvimos hoy con la profesora Zulma Santiago del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, hablando con ella sobre su profesión como profesora universitaria y formadora de maestros en las clases de literatura infantil. Pero bueno, otro día, como ella es escritora e investigadora y también terminaremos otra vez hablando de lo que estábamos hablando hoy, pues nos reuniremos nuevamente. Ciertamente no terminamos de ser maestros de lectura, porque a través de la lectura se conoce el mundo y podemos llamar lectura. Vuelvo y lo digo, no podemos limitar esa frase. Leer solamente al acto de leer una hoja de papel en la que están unos caracteres, sino leer auditivamente también, ser capaces de analizar un video que estamos viendo como si fuera lo que le llaman un tutorial ahora en la plataforma de YouTube. Esa discriminación que tú dices, en el caso del salón del maestro que trae al salón de clase, que trae, pero en el caso del lector que le deben haber enseñado a discriminar la información que está absorbiendo, comprendiendo de distintas maneras. Muchas gracias, Zulma. Encantada. Esta conversación como que acaba de empezar. Bueno, pues nos despedimos nuevamente de Contigo en la Educación y gracias por estar con nosotros en este podcast de SM y la Fundación SM.